Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, el programa de medicina crítica y cuidados intensivos. Hoy, hoy la actividad consiste en la revisión del capítulo del libro de Paul Marino y vamos a hablar de liberación de la ventilación mecánica. Esta actividad estará a cargo del fellow Andrés Hernández. Bienvenidos a todos. Adelante, Andrés. Listo, como eh, decía el doctor Palacio, mi nombre es Andrés Hernández, fellow de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y la actividad propuesta para hoy es hacer la revisión de un capítulo del libro. Como es costumbre en estas actividades, últimamente hemos estado revisando el libro de Paul Marino de la UCI, y en esta oportunidad vamos a revisar el capítulo número 30, que es sobre la liberación de la ventilación mecánica. Entonces, recordar inicialmente que la ventilación mecánica, en términos generales, es una medida de soporte, recordar que no es un tratamiento, sino que es como acaba de mencionar, una medida de soporte que lo que busca es darle tiempo al paciente para que resuelva su patología. Eh, Como tal, y como todos sabemos, la ventilación mecánica es una ventilación antifisiológica. Por lo tanto, desde el primer momento que el paciente es intubado, se debe estar planeando la extubación, porque puede tener efectos deleterios, sobre todo en el sistema cardiovascular y pulmonar, que puede afectar otros órganos y sistemas. Y precisamente de eso se trata el libro, de todo el proceso de la liberación mecánica, desde que el paciente es intubado, es identificado para ser candidato a la extubación. Vamos a hablar de las pruebas de ventilación espontánea y finalmente vamos a hablar del proceso de la extubación como tal. Recordar entonces que el Winning o la extubación se divide en tres grupos. Simple, cuando el paciente es capaz de ser extubado desde el primer intento. Difícil, cuando falla la primera prueba de ventilación espontánea y requiere máximo 3 ventilación espontánea. Y todo este proceso se demora hasta 7 días. Y un winning prolongado es cuando fallan más de 3 intentos de ventilación espontánea, pruebas de ventilación espontánea, y requiere más de 7 días. Recordar entonces que entre mayor tiempo del winning hay mayor mortalidad. Y también recordar que cuando el paciente falla en la extubación, también eso aumenta en la mortalidad. Recordar que hay un músculo muy importante que vamos a hablar en el transcurso de toda la charla de él, y es el diafragma, que es un músculo involuntario que se contrae en cada respiración. Hay ciertas características de la ventilación mecánica que producen debilidad diafragmática. Las tres características principales son la relajación neuromuscular, cuando el paciente está en modos controlados y no hace ventilaciones espontáneas, y contrario a esto, cuando el paciente está en modos espontáneos, tiene menos debilidad diafragmática. Esta gráfica que la trae el libro de Paul Marino nos quiere demostrar el poder de las contracciones diafragmáticas. En la primera columna, a mano izquierda, está el paciente con una respiración espontánea. Miren que el poder es alrededor de 70 watts. Y en el extremo derecho, cuando el paciente está completamente controlado, ese poder disminuye alrededor de 30 watts. A diferencia de la columna de la mitad, cuando el paciente hace ventilaciones asistidas. Entonces, esto nos demuestra que cuando el paciente está totalmente controlado, se produce más debilidad diafragmática. Hay varias circunstancias que nos previenen que ocurra esta debilidad muscular. Una muy importante, que la menciona el libro de Marino, es la rehabilitación física. Recordar entonces que el reposo prolongado en cama produce desacondicionamiento y debilidad generalizada. Y este
desacondicionamiento y debilidad generalizada se puede encontrar hasta en el 65% de los pacientes que están con ventilación mecánica durante al menos 5 días. Y esta debilidad y este desacondicionamiento está asociado a dificultades en la liberación. El libro de Marino propone dos estrategias muy básicas, pero que está ampliamente demostrado que sirve, y es la rehabilitación física temprana y la deambulación. Y estas dos estrategias facilitan la liberación. Otra característica muy importante es la sedación. Recordar que el uso de la sedación profunda retrasa la liberación de la ventilación mecánica. Por lo tanto, hay dos recomendaciones básicas, y es cuando sea posible mantener niveles de sedación ligera, idealmente un RAS de 0 o -1, y abandonar o limitar el uso de benzodiazepinas y preferir otro tipo de medicamentos, porque está demostrado que el uso de este grupo de medicamentos también retrasa la liberación de la ventilación mecánica. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta en todos los pacientes en quienes pensemos iniciar el proceso de la liberación. Siempre hacer una lista de chequeo y mirar 4 sistemas principalmente. El primero, el sistema respiratorio. Entonces, el libro de Paul Marino anota que los pacientes que tienen una PAFI mayor de 150 a 200 con una FIO de menor de 50 o igual a 50 y una PIB igual o menor a 8, sería candidato para iniciar la prueba de ventilación espontánea si cumple los otros criterios que vamos a mencionar. El otro criterio del sistema respiratorio es que tenga una presión arterial de CO2 normal o los basales para los pacientes. Y esto es importante, por ejemplo, en los pacientes epocosos que crónicamente son retenedores de CO2. Y por último, que el paciente sea capaz de hacer esfuerzos inspiratorios. El otro grupo son los criterios cardiovasculares. Entonces, el paciente no puede tener evidencia de discemia miocárdica activa, tiene que tener una frecuencia cardíaca menor a 140 latidos por minuto y no puede estar, pues debe estar estable hemodinámicamente. No debe tener soporte vasopresor y si lo tiene, este soporte debe estar a dosis mínimas. El tercer sistema es el estado mental. El paciente tiene que estar, tiene que ser alertable y tiene que tener una escala del Glasgow mayor o igual a 13. Y por último, tiene que tener otros procesos controlados. Idealmente no debería tener fiebre. Si está infectado, ese foco infeccioso ya debería estar controlado y no debería tener trastornos de iones significativos. Cuando se cumplen los criterios de esta tabla 30.1, la que vimos anteriormente, se deben retirar brevemente o de forma paulatina el soporte ventilatorio. Se deben disminuir los parámetros de ese ventilador mecánico para obtener las siguientes medidas. Primero, que el paciente maneje unos volúmenes corrientes de 4 a 6 mililitros por kilo. Segundo, que tenga una frecuencia respiratoria de 30 a 38 respiraciones por minuto. Que la relación entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente o el índice de Tobin sea menor a 105 y que la presión máxima inspiratoria sea entre -15 a -30. Todas estas características se utilizan para predecir la probabilidad de éxito o fracaso durante la prueba de respiración espontánea. Cuando cumplimos esos criterios que vimos en las dos tablas anteriores, entonces procedemos a considerar realizar una prueba de ventilación espontánea, que básicamente es una prueba que se utiliza para identificar los pacientes que son capaces de respirar sin asistencia. Clásicamente, y este libro en particular describe dos métodos: una prueba de ventilación espontánea que se hace a través del modo ventilatorio presión-soporte y la pieza en T. La presión-soporte, que es el primer método, entonces utiliza una presión-soporte de 5 a 8 centímetros de agua
que es lo que se utiliza de forma rutinaria. Y esto se utiliza para contrarrestar la resistencia a la respiración a través del circuito del ventilador. Está descrito que el uso de esta presión soporte da como resultado una pequeña e insignificante disminución del trabajo respiratorio, y esto lo vamos a ver más adelante con un metaanálisis respecto al tema. Como pueden ver en esta gráfica que también nos trae el libro de Paul Marino, lo que nos quiere mostrar es que cuando el paciente está en presión soporte, que es la columna que está en la mitad, el trabajo respiratorio es menor que cuando está en piezante, que es la columna que está en el extremo izquierdo. Y cuando el paciente está extubado una hora después, miren que el trabajo respiratorio aumenta de forma significativa. Los que están a favor del tubo en T y en contra de la presión soporte dicen que fisiológicamente se parece más el esfuerzo respiratorio que hace el paciente cuando está en tubo en T que cuando está en presión soporte, porque la presión soporte, como dice pues la palabra, lo soportan, entonces el trabajo respiratorio disminuye. Y esta es la famosa pieza en T. Básicamente es desconectar al paciente de la ventilación mecánica y poner un dispositivo igual al que está en la gráfica, que lo que hace es permitir la entrada de alto flujo de oxígeno por un extremo del dispositivo y permite la salida de CO2 del paciente por el extremo distal. La mayor desventaja de este dispositivo o de este método es que no es posible monitorizar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente que está movilizando el paciente, diferente a la presión soporte, donde el ventilador nos arroja estos dos datos, que es muy importante para identificar qué pacientes van a fallar en la prueba de ventilación espontánea. Entonces, ¿cuál es el método preferido? De acuerdo al texto de Paul Marino, el tubo en T da una aproximación más cercana a las condiciones normales para respirar del paciente extubado. Y esto está descrito desde este metaanálisis que analizaron las variables fisiológicas de las diferentes pruebas de ventilación espontánea y concluyeron que, a diferencia de el tubo en T, la presión soporte disminuye el trabajo respiratorio aproximadamente un 30%. Sin embargo, este texto hace claridad en que no hay evidencia de que ningún método sea superior. Sin embargo, como dijimos al inicio de la charla, luego de la publicación de este texto, de este libro, que fue alrededor del 2014, han salido varios estudios muy interesantes que nos dicen que podría haber un método superior a otro. Y ese estudio es uno de ellos. Salió en JAMA en el 2019 y se realizó entre enero del 2016 y abril del 2017. Se hizo en 18 unidades de cuidados intensivos de España y evaluaron alrededor de 1.153 pacientes. Compararon una presión soporte de 8 por 30 minutos y una prueba de ventilación espontánea en tubo en T por 2 horas. Como pueden ver rápidamente en la tabla de resultados, el éxito en la extubación fue mayor en el grupo de presión soporte por 30 minutos versus el tubo en T por 2 horas, con un éxito para el primer grupo del 82% versus 74%. Y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. También el éxito de extubación en el primer intento fue superior en la presión soporte por 30 minutos, miren, 92%, versus el tubo en T por 2 horas, 84%. Entonces, a pesar de que el texto de Paul Marino nos dice que no hay evidencia de que ningún método superior, sí existen algunos estudios como este que nos indica que la presión soporte por 30 minutos podría ser superior en cuanto
a la extubación exitosa y la extubación en el primer intento. ¿Cómo se define entonces el éxito o fracaso de la extubación? Entonces se define básicamente por 4 criterios. Primero, los signos de dificultad respiratoria, que incluyen diferentes características: taquipnea, diaforesis, agitación y uso de músculos accesorios. Esos son los hallazgos principales al examen físico. El segundo criterio son signos y debilidad de los músculos respiratorios, por ejemplo, el movimiento paradójico de la pared abdominal durante la inspiración. El tercer criterio es un adecuado intercambio de gases en los pulmones, por ejemplo, evaluar la saturación, la PAFI y la PCO2. Si el paciente le cae la PAFI, le cae la saturación y se pone hipercápnico, ese es un criterio que nos indica que el paciente está fracasando en la extubación, en la prueba de ventilación espontánea. Y por último, una adecuada oxigenación sistémica. Por ejemplo, dice este texto que la saturación venosa central de oxígeno nos podría ayudar, aunque en la actualidad reconocemos que eso se utiliza pues muy poco. También es importante mencionar que la mayoría de los pacientes toleran la primera prueba de ventilación espontánea. Alrededor del 80% de los pacientes no tienen dificultades en esta prueba y posteriormente pueden ser extubados sin ninguna dificultad. Hay diferentes escenarios que nos podemos encontrar con la prueba de ventilación espontánea. Uno de los escenarios que es muy frecuente es que el paciente tenga respiración rápida durante la prueba de ventilación espontánea. Dice el texto que cuando el paciente presenta respiración rápida puede ser por 2 causas. La primera, que tenga disnea, y lo segundo, que tenga ansiedad. También dice el texto que es muy importante para diferenciar estas 2 circunstancias es que uno debe monitorizar el volumen corriente. Si el volumen corriente cae, ¿sí?, posiblemente esto sea por disnea. La causa de la respiración rápida sea por disnea. Y si el volumen corriente se aumenta, posiblemente la respiración rápida durante la prueba de ventilación espontánea sea ansiedad. Hay diferentes efectos adversos de la respiración rápida en diferentes sistemas, por eso es muy importante identificarla y tratarla. Por ejemplo, en los pacientes con asma y EPOC, la respiración rápida promueve la hiperinsuflación y promueve el aumento del PIB intrínseco. Y esto puede producir 4 cosas. Primero, disminuir el gasto cardíaco. Segundo, aumentar el espacio muerto. Tercero, disminuir la distensibilidad pulmonar. Y por último, producir disfunción del diafragma por aplanar pues esta estructura anatómica. Segundo, para los pacientes con enfermedad pulmonar infiltrativa, por ejemplo, los pacientes con SRA, la respiración rápida puede reducir la ventilación en las regiones pulmonares enfermas, donde las constantes de tiempos para la ventilación alveolar son prolongados. Y esto promueve el colapso pulmonar y la hipoxemia. Y en general, para todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, la respiración rápida puede aumentar el consumo de O2, lo que supone una carga adicional para el transporte de O2 sistémico. El manejo en estos casos es suspender la prueba de ventilación espontánea y regresar al modo ventilatorio en el cual se encontraba el paciente o volver a los parámetros ventilatorios que tenía previamente. Posteriormente, hay que identificar si este paciente es susceptible de mejorar la condición patológica que tiene y segundo, identificar otras condiciones adicionales que no están detectadas y que son la razón del fallo de esta prueba de ventilación espontánea. Por el contrario, si lo que tiene el paciente es ansiedad, que como vimos es otra de las posibilidades cuando esto ocurre, lo que recomienda este texto es administrar ansiolítico. Otro problema que nos podemos encontrar durante la prueba de ventilación espontánea es la disfunción cardíaca, que está identificado de acuerdo a los textos en un 40%
y esta es la causa de la liberación. Hay diferentes motivos para que el paciente tenga disfunción cardíaca. Primero, las presiones intratorácicas negativas aumentan la poscarga del ventrículo izquierdo. Segundo, hay una hiperinsuflación y un aumento del PIB intrínseco, lo cual deteriora el retorno venoso y restringe la distensibilidad ventricular. Y por último, puede ocurrir una isquemia miocárdica silenciosa. Los efectos adversos de esta disfunción cardíaca incluyen, primero, sobrecarga pulmonar y por último, puede disminuir la fuerza contráctil del diafragma. En cuanto a la monitorización, el texto recomienda dos tipos de monitorización. Lo primero que podemos hacer uso es la ecocardio, ya que con este método se puede detectar los cambios en la función sistólica y la función diastólica durante la prueba de liberación espontánea. Y recordar que la disfunción diastólica es la mayor determinante para las dificultades en la liberación. Segundo, el texto recomienda hacer un análisis de la saturación venosa central, ya que una disminución del gasto cardíaco produce un aumento compensatorio en la extracción de oxígeno periférico y eso se va a ver reflejado como una disminución de la saturación venosa central. Cuando estamos frente a este escenario, cuando un paciente está en una prueba de ventilación espontánea y tiene una disminución de la saturación venosa central, podría indicar la aparición de una disfunción cardíaca y así se podría identificar. En esta gráfica que también nos trae el texto de Paul Marino, vemos cómo en los pacientes que tienen la prueba de ventilación espontánea fallida, la saturación venosa de oxígeno cae de 61 a 51 en la parte inferior de la gráfica, a diferencia de los pacientes que tienen la prueba de ventilación espontánea exitosa, donde no hay cambios significativos, inclusive hay una tendencia al aumento de la saturación venosa central. Otra circunstancia que nos podemos enfrentar durante la prueba de ventilación espontánea es la debilidad de los músculos respiratorios, que sin lugar a dudas es una de las principales causas en la liberación. Entonces, como lo mencionamos previamente, la debilidad diafragmática puede ser una de estas causas que retrasen la liberación de la ventilación mecánica. Sin embargo, el texto hace mucho énfasis en que la debilidad diafragmática no está respaldado por los estudios clínicos grandes que se han hecho como una causa realmente significativa de problemas en la liberación de la ventilación mecánica. Otro problema en cuanto a la debilidad de los músculos respiratorios es la neuropatía del paciente crítico y los trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo dos electrolitos que están o que olvidamos frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos, y es el fósforo y el magnesio, ya que está descrito que los pacientes con hipomagnesemia e hipofosfatemia tienen problemas en la liberación de la ventilación mecánica, básicamente porque producen debilidad de los músculos respiratorios. En cuanto al monitoreo para encontrar la debilidad de los músculos respiratorios, se recomienda, o el texto recomienda, la vigilancia de la presión inspiratoria máxima, que sin lugar a dudas es la medida clínica estándar de la fuerza de los músculos respiratorios. Y básicamente es la presión que genera un esfuerzo inspiratorio máximo contra una vía aérea cerrada. Los valores normales de esta presión inspiratoria máxima dependen si es hombre o mujer. En hombres, los valores promedios son menos 120 centímetros de agua y en mujeres menos 84 centímetros de agua. Sin embargo, el problema con el monitoreo de esta presión inspiratoria máxima es que las maniobras para identificar esta presión
pues muchas veces son difíciles de realizar y como resultado esta presión inspiratoria máxima no se mide regularmente en los pacientes que tienen soporte ventilatorio invasivo porque requieren una colaboración muy importante del paciente, que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones es muy difícil. Otra forma para determinar la debilidad de los músculos respiratorios es el ultrasonido, sobre todo la primera parte, porque el ultrasonido nos ayuda para evaluar el diafragma, principalmente su grosor y la excursión durante la inspiración. Y otra cosa que no tiene que ver con debilidad, pero sí es muy importante para el uso, para la utilidad del ultrasonido, y es la evaluación pulmonar, ya que con el ultrasonido y la identificación de líneas B podemos identificar que este paciente tiene sobrecarga pulmonar durante el proceso de la liberación de la ventilación mecánica y la prueba de ventilación espontánea. Cuando el paciente tiene debilidad de los músculos, el manejo básicamente son tres cosas. Primero, identificar que el paciente tiene debilidad y detener la prueba de ventilación espontánea para evitar la fatiga. Segundo, la rehabilitación temprana que la mencionamos inicialmente en la charla. Y tercero, iniciar paulatinamente los modos espontáneos. Luego de la prueba de la ventilación espontánea, si la pasa y no tenemos ningún problema de los que acabamos de mencionar, sigue el proceso de extubación, que básicamente es la extracción del tubo endotraqueal cuando estamos seguros que el paciente no tiene evidencia de requerimiento de ventilación mecánica. Muy importante recordar que la extubación nunca debe realizarse para reducir el trabajo respiratorio, porque como vimos en una de las gráficas iniciales, el trabajo respiratorio inclusive puede aumentar luego de la extubación. También recordar que el proceso de extubación o para extubar el paciente tenemos que estar seguros de dos cosas. Primero, que el paciente tiene la capacidad de eliminar secreciones de las vías respiratorias y siempre debemos considerar que el paciente tiene riesgo de edema laringio sintomático después de la extubación. Siempre debemos verificar los reflejos protectores de la vía aérea, que básicamente son tres: que el paciente tosa de forma adecuada, y si el paciente tiene náuseas, eso nos indica que el paciente es capaz de proteger las vías respiratorias. Segundo, el nivel de conciencia. Siempre debemos confirmar que el paciente es alertable y que nos obedece órdenes. Y por último, siempre debemos verificar que el paciente tenga la capacidad de sostén cefálico. En cuanto al edema laringio, recordar que la obstrucción de las vías respiratorias superiores por edema laringio es la principal causa de extubación fallida y se presenta hasta en el 22% de los pacientes que han estado intubados por más de 36 horas. Hay diferentes factores que se han descrito en el transcurso de los años, pero este libro resalta 4 factores principales que pueden contribuir a este edema laringio. Primero, que el paciente haya tenido una intubación difícil. Segundo, una intubación prolongada. Tercero, el diámetro del tubo. Entre mayor sea el tamaño del tubo, mayor riesgo de edema laringio tiene el paciente. Y por último, la autoextubación se considera un factor de riesgo para edema laringio, porque casi siempre está en el contexto de trauma. Otra parte muy importante que tiene que ver con el edema laringio es el test de fuga, que básicamente es una prueba que mide el volumen de gas que se escapa a través de la laringe cuando se desinfla el manguito del tubo endotraqueal. En términos generales, se tiene como punto de corte el 15% o 150 mililitros.
y esto sirve para determinar el riesgo de obstrucción sintomática de las vías respiratorias superiores por edema laríngeo luego de la extubación. Muy importante reconocer que la ausencia de una fuga de aire significativa, o sea, menos del 15%, indica un alto riesgo de obstrucción de las vías respiratorias superiores luego de la extubación. Sin embargo, aunque se ha utilizado durante muchos años, se ha debatido durante mucho tiempo si realmente esa prueba tiene relevancia clínica o no. Y de hecho, en muchos protocolos institucionales de diferentes partes no se utiliza el test de fuga, pues dentro del protocolo para extubar al paciente, ya que los resultados de este test de fuga no alteran el manejo del paciente ni la decisión de extubar. Lo que se hace comúnmente es cuando el paciente no pasa el test de fuga, se le pone esteroides durante 24 horas y a las 24 horas se debería extubar. Ni siquiera recomiendan repetir el test de fuga a las 24 horas porque como acabamos de mencionar, no cambia el manejo. Respecto a este tema, otra pregunta que se ha intentado responder en el transcurso de los años es si los pacientes deberían recibir pretratamiento con esteroides. Entonces, se han estudiado diferentes esteroides, pero el que más se ha estudiado es la metilprednisolona durante 12 o 24 horas antes de la extubación. Y está demostrado que el uso de pretratamiento con esteroides produce menos casos de edema laríngeo y obstrucción de vías aéreas superiores después de la extubación. Y también los pacientes que tienen pretratamiento con esteroides requieren menos reintubación. Y esta es la gráfica que nos trae el libro de Paul Marino. Como pueden ver en la parte izquierda de la gráfica tenemos el edema laríngeo y como podemos observar el edema laríngeo en los pacientes que recibieron esteroides fue mucho menor cuando se compararon con placebo. Y en la parte derecha de la gráfica pueden ver cómo la reintubación también fue mucho menor en los pacientes que se les aplicó esteroides como pretratamiento cuando se comparó con placebo. Y estos resultados que nos presenta Paul Marino derivan de varios estudios y este es quizás uno de los más importantes publicado en el 2007. Fue un estudio que evaluó casi 700 pacientes y a 355 de ellos le administró metilprednisolona, 20 miligramos 12 horas antes de la extubación y luego cada 4 horas hasta la extubación. Y finalmente evaluaron el edema laríngeo 24 horas luego de la extubación. Y como pueden ver en la tabla de resultados, el edema laríngeo se presentó en más pacientes que recibieron placebo 22% versus metilprednisolona que solamente presentaron edema laríngeo el 3% de los pacientes. Otra dificultad que nos podemos presentar, que se nos puede presentar durante la extubación es el estridor post-extubación. Este estridor es el primer signo de obstrucción laríngea en los pacientes que acabamos de extubar. Lo que primero aparece es una respiración ruidosa y esta respiración ruidosa es más evidente durante la inspiración y es muy importante recordar que inclusive puede ser audible sin estetoscopio y se puede escuchar de diferentes maneras. Pueden haber sonidos agudos, graves, etc. También es importante resaltar que este estridor post-extubación aparece dentro de los primeros 30 minutos posteriores a la extubación. Alrededor del 80% de los pacientes que van a presentar este estridor post-extubación presentan este cuadro en los primeros 30 minutos. Pero tenemos que estar muy pendiente las primeras 2 horas porque casi el 100% de los pacientes van a hacer este estridor en ese lapso de tiempo. Y el tratamiento,
cuando el paciente tiene estridor post-extubación es muy debatido. Algunos recomiendan nebulizaciones con adrenalina, sin embargo, en los adultos no hay evidencia que confirme que la adrenalina nebulizada en el estridor post-extubación tenga algún impacto significativo. Sin embargo, se sigue recomendando de forma rutinaria, básicamente porque los resultados en niños sí han sido importantes. Y otra estrategia que recomienda este texto es la ventilación mecánica no invasiva. Y dicen que es eficaz para reducir la tasa cuando se usa de forma inmediata después de la extubación, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo de edema laringio, que vimos cuáles eran los criterios en un par de diapositivas previas. Recordar que la ventilación mecánica no invasiva se utiliza como medida preventiva y no como tratamiento para evitar el estridor post-extubación. En cuanto a las conclusiones que trae este texto, entonces, muy importante intentar identificar diariamente que son candidatos a la extubación, o sea, recordar la tabla número 1 que vimos al principio de la charla. Si cumple todos los criterios, deberíamos siempre realizar una prueba de ventilación espontánea. A todos los pacientes que estén en proceso de la liberación mecánica, mirar que cumplan todos los criterios y realizarles diariamente una prueba de ventilación espontánea. Esta prueba de ventilación espontánea se podría hacer con presión soporte o con tubo en T y se podría hacer una prueba de 30 o de 120 minutos. La literatura que tenemos actualmente sugiere que podría ser superior la presión soporte por 30 minutos únicamente. Y muy importante, y es el uso de protocolos institucionales. Quizás esto es una idea muy importante que resalta pues el texto, y es que todas las instituciones, todas las unidades de cuidados intensivos deberían tener protocolos que tanto los médicos como los terapeutas como los enfermeros conozcan, reconozcan y apliquen los protocolos que hay institucionales para que el proceso de liberación no dependa del médico que llegue, sino que esté claramente instaurado lo que se va a hacer con los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos.